Por estos días, por estos meses, postmundial, se habla mucho de lo que significa la argentinidad. Y uno la puede encontrar en distintos espacios y en distintos lugares. Y también en la historia reciente o en la historia del siglo XX se puede hacer una trazabilidad de lo que esa argentinidad representa si uno se afianza en el territorio nacional, en lo nacional, que no excluye lo geopolítico tampoco, porque un proyecto estratégico contempla ambos espacios y ambas situaciones. Un libro que me parece que es trascendente para este momento, y los invito a que lo lean, es Militares Patriotas de Juan Godoy. Soberanía, defensa y emancipación en la línea nacional de nuestras Fuerzas Armadas. Y acá también, ya que hace un rato estábamos hablando de los 70, entra en juego el rol estratégico que deben tener en la defensa nacional las Fuerzas Armadas. Y entender también que a lo largo de un proceso histórico se dieron disputas internas en estas Fuerzas Armadas, incluso desde la propia conformación del Estado-Nación de la República Argentina. Le damos la bienvenida al autor del libro. Se trata del sociólogo, doctor en comunicación social, director de la especialización en pensamiento nacional latinoamericano del siglo XX en la Universidad Nacional de Lanús, Juan Godoy. Juan, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer estar hablando con vos, con el equipo. Un gusto para nosotros, Juan, poder hablar también con vos. Y antes de meternos un poco en lo que traza el libro, ¿se puede hablar de soberanía en la Argentina sin ser soberanistas? Bueno, digamos, yo creo que ahí tenemos una cuestión interesante en relación también a lo que vos mencionabas, ¿no? Un poco retomando la línea y la idea del libro, es justamente retomar una tradición nacional, en el caso nuestro, dentro de las Fuerzas Armadas, no obstante lo cual, esa tradición nacional, podríamos decir, atraviesa no solo el ámbito castrense, sino atraviesa múltiples ámbitos, ¿no? Uno podría pensar, nosotros hemos charlado alguna vez con vos, Gustavo, ¿no? La cuestión sindical, podemos charlar la cuestión historiográfica, podemos pensar la geopolítica, la política local y demás, y observar, yo diría, la necesidad de tener una línea nacional para pensar y reflexionar y tener una acción también sobre nuestras problemáticas, ¿no? Uno puede observar a lo largo de la historia, en nuestro continente también, no solo en la Argentina, que generalmente a los problemas que nacen en nuestros países, muchas veces se los enfrenta con un criterio ajeno a nuestra tradición y a nuestra realidad, ¿no? Es decir, a los problemas argentinos, podríamos decir, muchas veces se los enfrenta con un criterio ajeno a la tradición nacional. Bueno, en este marco, en relación a tu pregunta, digamos, yo diría que es necesario tener una línea nacional o un criterio propio para enfrentar los propios problemas. ¿Y qué pasó a lo largo de la historia con ese criterio propio, no? Porque permanentemente da la impresión de lo que se discute en términos de discusión histórica tiene que ver con la superestructura, pero más allá de esa superestructura política, también había hombres y mujeres que pensaban en la Argentina desde la Argentina. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, tal cual. Nosotros tenemos, por un lado, lo que vos mencionabas, ¿no? Digamos, una superestructura cultural que don Arturo Jauretche la denomina como decolonización pedagógica, ¿no? Jauretche pensaba que en un país dependiente como la Argentina, pero no colonial formalmente, digamos, porque a excepción del caso de las Malvinas, no estamos ocupados por ninguna otra nación, no estamos ocupados militarmente,
Es decir, tenemos una independencia en las formas, pensaba Jauretche, pero una dependencia en los hechos. Claro, al no haber ocupación militar, se revela como esencial la cuestión cultural para asegurar esa dominación económica, ¿no? Entonces, en ese marco, uno podría pensar las élites y también aliadas a las potencias extranjeras han procurado siempre fomentar a través de diferentes instrumentos una colonización pedagógica, ¿no? Para que los argentinos no conformemos una conciencia nacional. Bueno, a pesar de eso, como vos decías, Gustavo, a lo largo de la historia, el pueblo argentino, digamos, diversa tradición de pensamiento y demás, se ha enfrentado a esa idea de colonizarnos pedagógicamente, a vernos como un país subordinado que no puede generar sus propias ideas, que no puede generar su propio ideario, que no puede resolver sus diversas problemáticas. Bueno, que a lo largo de la historia nosotros tenemos un enfrentamiento, podríamos decir, en el marco de la emergencia de una conciencia nacional contra esos instrumentos de colonización pedagógica, ¿no? Entonces, de ahí también un poco ligado a lo primero, esta necesidad de recuperar esas voces, porque muchas veces esas voces nacionales fueron silenciadas a lo largo de la historia, ¿no? Fueron no circularon por los ámbitos académicos, no circularon por los suplementos de los periódicos, no circularon, digamos, por los programas culturales de más renombre y demás, sino que mayormente fueron silenciados. Entonces la necesidad ahí de rescatar esas voces que a lo largo de la historia procuraron conformar una conciencia nacional. Le echaba un vistazo al capítulo 1 que dice los precursores de una doctrina de defensa nacional y el valor que cobra este capítulo si uno tiene en cuenta esto que estabas diciendo con anterioridad, ¿no? Porque uno ve que la Constitución de 1853, por ejemplo, si bien conforma lo que es el Estado-Nación en la Argentina, tiene influencias de Francia por Alberdi y de Estados Unidos por Sarmiento. Entonces, cuando uno empieza a hacer este recorrido de la doctrina de defensa nacional, los interrogantes son muchos también, ¿no? Porque ahí hay una ruptura también por parte de los personajes que trata el libro con ese concepto de lo que no viene de la Argentina. Sí, tal cual, digamos, ahí Gustavo, vos marcás un punto nodal, digamos, que es central, que es esa Constitución de 1853, a la que Alberdi había hecho las bases. En esas bases había dicho cosas como uno puede agarrar a un criollo y pasar los 100 años por el mejor sistema de educación y no va a obtener algo mejor que un obrero inglés, ¿no? Bueno, con esa impronta extranjerizante, una visión subordinada, denigrante de lo nacional, se va a ir conformando, como vos bien decís, el Estado-Nación. Y se va a ir conformando esa Argentina semicolonial que hablábamos anteriormente, subordinada sobre todo a los designios de Inglaterra. Claro, contra eso es contra el orden de ideas y el orden económico, social y cultural, que esa generación de militares que inicia sobre todo o empieza a tener fuerza en los años 20, 30, ahí están esos precursores que menciona el primer capítulo del libro, ¿no? Porque está, por ejemplo, el caso de Luis Ernesto Vicat, de Enrique Mosconi, de Manuel Savio, ¿no? Y el caso, por ejemplo, del primero que yo mencionaba, que es Luis Ernesto Vicat, él decía, bueno, ¿qué pasaría si Argentina tiene un conflicto externo, digamos, un conflicto con otro país, es atacado por otro país? Y él decía, la situación sería desastrosa. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos nuestra economía, no controlamos nuestro transporte, no tenemos una flota propia, no tenemos, digamos, siquiera tampoco un desarrollo de una infraestructura social, de salud, porque él dice, claro, la defensa nacional no involucra solo a lo meramente militar, que tampoco hacemos armas ni nada, pero él dice no involucra solo a lo militar, sino engloba muchas otras esferas, ¿no? O tenemos personajes ahí como
sabio que empieza a pensar la necesidad de industrializar la Argentina, y para industrializar la Argentina va a pensar la necesidad primero de formar ingenieros, por eso en los años 30 va a conformar una escuela superior técnica, va a pensar la necesidad de controlar y desarrollar el acero y también de desarrollar fabricaciones militares, o Enrique Mosconi, que piensa la cuestión del petróleo, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la emancipación económica, Es decir, esta generación un poco piensa que en nuestro periodo de emancipación del siglo XIX se obtuvo una independencia política, pero dado el proceso de balcanización y de división del continente nuestroamericano, posterior al periodo de emancipación del siglo XIX, se fracasó en cierto punto en la emancipación económica. Bueno, es necesaria una emancipación económica. Mosconi decía, hay que avanzar hacia un Junín y Ayacucho económicos. Junín y Ayacucho son las dos últimas batallas de la emancipación continental, del siglo XIX. Entonces él decía, hay que avanzar hacia un Junín y un Ayacucho económicos, hay que desarrollar nuestra industria, y la industria se desarrolla fundamentalmente para fortalecer la soberanía, y también uno podría pensar, ya hay una conferencia de Perón del año 44 donde él dice, también es necesario para la grandeza de la nación, Estamos en diálogo con Juan Godoy, sociólogo, doctor en comunicación, autor del libro Militares Patriotas. Juan, buenas tardes. Daniel Capa, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? La consulta es la siguiente. El centro de Messi fue perfecto, de derecha, hay que verlo en cámara lenta, ese movimiento que hace con el pie, el cabezazo de Lautaro fue limpio, un golazo. Lo que ocurrió después de ese gol, en la calle, ya inclusive independientemente porque fue contemporáneo a la aparición de la bandera, de la famosa bandera, lo que ocurrió en las calles de toda la Argentina, descentralizadamente, a las 7 de la tarde, nocturno, en la esquina de tu casa, etcétera, considero, y eso es la consulta que te quiero hacer, considero yo, y te pido tu opinión, en gran parte ha sido una manifestación de nacionalismo, de sentimiento malvinero, porque el festejo de la final de Qatar fue un festejo futbolístico, era la selección de Francia, eran las cargadas, los memes posteriores, pero esto tuvo otro contenido. ¿Crees efectivamente que hay un nacionalismo popular subyacente en la sociedad argentina, en gran parte de la sociedad, que se expresó aquel 15 de julio? Sí, yo creo que totalmente, a pesar que en la posguerra de Malvinas se intentó empezar a barrer debajo de la alfombra, el haber que la Argentina enfrentó a Inglaterra y enfrentó a la OTAN, se empezó todo un gigantesco proceso, de desmalvinización, Sí. De erradicar Malvinas de la conciencia de los argentinos. Y en ese marco, así todo, a pesar de ese gigantesco proceso de desmalvinización, a lo largo de todos estos años uno puede ver que la causa Malvinas permanece vigente y absolutamente presente en el pueblo argentino. Uno lo puede ver en la cotidianeidad, en las pinturas en las calles, en los tatuajes, en las remeras, en los buzos de los sindicatos. Bueno, uno puede ver en un montón de manifestaciones. Diariamente uno se cruza con ese conjunto de manifestaciones. Y justamente la causa Malvinas es en gran medida lo que visibiliza la dependencia de la Argentina con respecto al extranjero, en este caso específico con respecto a Inglaterra, país al cual nos hemos enfrentado desde nuestros mismos cimientos,
desde el enfrentamiento 1806-1807 contra las invasiones inglesas, que es el nacimiento justamente de nuestro ejército, un nacimiento de un pueblo improvisado en armas, o sea, un ejército que nace popular y nace anticolonialista también. Entonces, en ese marco, Malvinas es un puntal donde se asienta la conciencia nacional, donde se asienta el nacionalismo, y a veces algunos quieren, digamos, quitarle fuerza y demás a esa causa, y también quitarle fuerza a lo que es un acontecimiento deportivo, pero que en gran medida excede lo deportivo, como vos bien indicabas, y se manifiesta como una demostración de la vigencia del nacionalismo argentino, ¿no? Uno incluso podría ligar esta cuestión, no la única desde ya, pero al fracaso del intento del gobierno nacional en relación a la ley de tierras y demás, ¿no? Entonces, al otro día se iba a tratar esa sesión, se cayó posteriormente, ¿no? Esta idea que empezó a surgir muy fuerte a partir de esa bandera que vos mencionabas, las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también. Esto es interesante, nos manifiesta esto, Malvinas es lo visible, pero bueno, después tenés un montón de dominaciones también invisibles. Bueno, en ese marco me parece que el nacionalismo popular se encuentra vigente. Juan, la última, ¿es necesario que un proyecto nacional contemple también el rol estratégico que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas? Sí, totalmente. Yo creo que sí, ahí justamente la intención del libro, más allá de ser un libro que habla, digamos, fundamentalmente del siglo XX, lo que busca el libro es retomar la doctrina de defensa nacional que se había empezado a conformar en los 20, 30, principios de los 40, y el peronismo le dio como el sustento institucional a esa doctrina de defensa nacional, con el primer Ministerio de Defensa Nacional de América Latina, con la primera Ley de Defensa Nacional de la Argentina y demás, ¿no? Entonces, para tener Fuerzas Armadas Nacionales es necesario elaborar un proyecto nacional, ¿no? Y un proyecto nacional sin Fuerzas Armadas en una línea nacional es imposible también. Y más en este contexto actual, porque uno puede ver la Argentina, ¿no? Una Argentina, octavo territorio del mundo, o sea, un territorio extenso, con regiones del país despobladas, con un largo litoral marítimo, con riqueza del litio, con riqueza de petrolera, con riqueza de gas no convencional, con una riqueza pesquera también, con una base de extranjera en nuestro territorio, ¿no? Con una ocupación ilegal y colonial, y a partir de eso la base extranjera que decía, digamos, en nuestro territorio a kilómetros del continente, regiones del país, insisto, despobladas, con poca capacidad de defensa, una enorme deuda externa. Bueno, no tener fuerzas armadas en línea nacional preparadas para defender el territorio, preparada para defender los recursos estratégicos y preparada también para ayudar, como fue a lo largo de nuestra historia, al desarrollo de la industria nacional, resulta sumamente pernicioso para la nación. Juan, como siempre, para nosotros es un gusto tenerte aquí en La Periferia. Será hasta la próxima y gracias. Bueno, Gustavo, bien, muchas gracias por la comunicación. Un placer siempre hablar con ustedes. Les mando un saludo, que terminen bien el día. Abrazo grande. Gracias. Así escuchábamos a Juan Godoy, sociólogo, autor del libro Militares Patriotas, que recomendamos obviamente leer. Nos acompañan Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Ospediv, Obra Social del Personal de Dragado y Balizamiento, OBSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Bajo Paraná, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación Argentina de Aeronavegantes,
Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Estudio Jurídico Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 011-3127-9200. Librería Sicus, Alsina 685.